Sí, mi madre como afiliada, digamos, al PNV, no lo sé, creo que no, pero desde luego sí, sí simpatizante clara. Y mi padre sí, mi padre siempre ha sido afiliado desde sus tiempos más jóvenes, es más, cuando ya vino después de, cuando vino la democracia y tal, mi padre fue de los primeros que entró en el Machoquirindauchu y de allí no salía. Pues uno se va al frente y la otra se queda en casa con sus padres. Mi padre se alista voluntario, no me acuerdo el nombre del primer batallón que estuvo, el último sí es el Rebelión de la Sal, y mi padre fue primero. Yo he visto alguna foto de casa que al principio fue, ¿cómo se llama esto en la guerra? De estos que van con los mensajes de un sitio para otro, con una moto de la época así grande, que había una fotografía en casa, bueno, fotografía que seguramente está en lo entregado, en los papeles entregados a la Fundación Sabino Arana. Y luego sí sé que fue teniente, porque algunos se ha hablado, el teniente suyo, uno de los tenientes suyos en el Rebelión de la Sal fue un tal Capetillo, que yo le he conocido ya con hábito de franciscano después de la guerra, y de allí marchó además a Sudamérica, en misiones y tal, y no he vuelto a saber nada, pero mi padre siempre de que ese hombre Capetillo, siempre hablaba con... O sea, un hombre leal. Se ve que había entre ellos una lealtad, un buen recuerdo. Y luego mi padre se ha ascendido a capitán, y es el capitán del Rebelión de la Sal. Eso es lo que... Mi padre, pues al rebufo de eso, pues cuando venían de permiso, pues iba a verle, no sé qué, tal, pues como novios normales y corrientes de la época. Estuvo en el frente, yo sé, el recuerdo que tengo de los comentarios de casa siempre es más o menos el cinturón de hierro de Bilbao. Algún sitio esporádico de haber dicho alguna vez estuvimos no sé dónde, pero él estuvo cercano a Bilbao, en lo que era la defensa de Bilbao. Es mi sensación de las cosas comentadas en casa, que tengo una anécdota preciosa que yo me suelo reír con ella y se la suelo recordar a mi hermana, siendo mi hermana la pequeña, siendo muy pequeñita, tendría pues 3 años o 4, no tendría más, y teníamos en casa un comedorcito al lado de la cocina, pero es profesor de comedor. Y bueno, pues siempre comiendo, lógicamente, comíamos todos juntitos alrededor de la mesa, pues mis padres, 5 hijos y los 7. Y mi padre contando alguna anécdota de la guerra y de la cárcel y tal, y esto y lo otro, y esto. No, bueno, pues que había perdido la cárcel, no sé qué, y mi hermana pequeña me preguntó: Aita, ¿tú en la guerra qué fuiste? ¿Vaquero o indio? A lo que mi padre lógicamente contestó: indio, hija mía, indio, ¿no? Pero fue la pregunta de la semana, fue aquella. Luego mi madre, hay un interín también que tiene que escapar a Francia, escapa. No, mi madre marchó en un barco con sus padres, con sus padres y sus hermanos, y estuvo en campos de concentración en la zona de Burdeos, guardadas por senegaleses, como anécdota, que eran los guardianes de bueno, en las prisiones no, pero vamos, campos de concentración, no eran otra cosa. Y luego es que hay por medio un obispo, que no me preguntes el nombre porque no lo sé, pero sí hay algo ahí de alguna mediación, alguna historia, y por ese obispo es cuando puede volver a entrar en España. Ahí es cuando, a partir de que a mi padre ya le recogen, le apresan herido, porque a Santoña, la retirada a Santoña de Bilbao, sí sé que estaba herido en un brazo, tenía la cicatriz del bíceps, la parte de atrás.
y por lo visto lo hicieron prisionero en el propio hospital. Esa es y de ahí queda en la prisión de Santoña, y luego los siguientes traslados a la Reinara y luego a Burgos, condenado a muerte desde el principio. No sé si es inmediatamente que él es trasladado a Burgos desde la Reinara, porque en la Reinara sí sé que está una temporada, que mi madre va a visitarla a la Reinara y esas cosas, eso sí. Y lo que no sé cuándo es el momento del traslado, pero una vez que mi padre le trasladan a Burgos, mi madre, también se va con esta familia que comentaba antes de los Lara, que tenían un hermano, también en la cárcel, y bueno, pues ya se quedó en Burgos y más o menos hicieron su vida en Burgos y se acomodaron a las circunstancias para poder atender lo que creían que debían de atender. El hecho es que sí, que deciden casarse, y también debía de ser un poco apretados en función un poco eso de herencias o de historias, para dejar las cosas claras. Y sí me imagino que en la época esa, que sería siendo mi padre igual, aunque estaba todavía soltero, pues por dejar las cosas como Dios manda, fue por lo que también el matrimonio, que estaban de acuerdo en el matrimonio lógicamente, es decir, era un matrimonio ya como paso normal de un noviazgo anterior, sin todas estas historias de la guerra, y deciden casarse, que más que otra cosa lo estoy medio deduciendo, porque es un poco que marca una urgencia, porque la verdad es que casarse en aquella época fue lo que significó para mi madre, tener que ir allí, no sé si vestida de novia, llevaría algún... de novia no, porque alguna vez le he oído que ella fue de negro. Pero bueno, fue casarse en la cárcel. Sí hay una pequeña, alguna vez se lo he oído, de que mientras se casaban se intercambiaron alguna documentación que salvó la vida a alguien. No puedo ser más concreto. Y terminar la boda, mi padre a la celda y mi madre a la calle. Y seguir con la rutina de atender a los presos del que era lo que hacía todas. La mañana debía de ser una fila de mujeres, por lo que yo le he oído a mi madre, una fila de mujeres que iban hacia la cárcel y que luego volvían con la ropa sucia y tal, y no sé qué, y les llevaban la ropa limpia y les llevaban de comer, pues mejorando un poco la dieta, por llamarle algo, bueno, dieta sí sería, de la cárcel de Burgos, ¿no? Pues bien, pues se instalan los dos en Bilbao, primero en un piso con... Es que mi padre ha quedado huérfano, porque mi padre quedó huérfano muy pronto, porque mi abuelo murió, por eso no lo he conocido yo, que mi abuelo murió con 50 y tantos años, el padre de mi padre, Martín. Y mi padre estuvo en casa de un matrimonio sin hijos, que precisamente el marido era capitán de barco y debía de ser capitán de la propia naviera, con su mujer María, y que yo la he conocido. Y sí recuerdo una anciana que era la tía María, para mi padre era la tía María, que la solíamos ir a ver prácticamente todos los domingos después de misa, era la época, ¿no? Pero íbamos a verla muy a menudo. Y yo creo que en aquella casa fue donde se instalaron, al principio, recién salido de la cárcel, que es en la calle Bailet, un poquito más arriba de lo que es el rascacielos, para llamarle de alguna forma, un poquito más arriba. Reconocería el portal, no sé, hace los años que yo he pasado por allí, pero bueno. Y se instalaron allí y luego ya... yo no tengo otro recuerdo, bueno, sí tengo un recuerdo de aquella casa, de un día de Nochevieja y así, de reunirnos las familias, la familia de mi tía Pilar, esta hermana de mi madre, con nosotros, que éramos los más cercanos, por socios también en el negocio de la pescadería, por mayor, luego pasó a mis padres y a su hermana.
Bueno, y sí recuerdo alguna Navidad, alguna de esto, que pasar allí todos los críos y tal, y tumbados ahí en colchones por el suelo, y eso, bueno, la época, ¿no? Y se instalaron allí al principio, nada más. Y luego inmediatamente ya pasaron a Aguirre 17, que es donde, Máximo Aguirre, que es donde han vivido toda la vida y donde hemos vivido toda la vida. Primero en el sexto, y luego del sexto bajamos al primero. Pero toda la vida de matrimonio expreso, la han hecho en Aguirre 17. Pues no, yo creo que no, porque fue salir de la cárcel y ya estaba en Iberdrola. O sea que no. También es verdad que en aquella época seguramente los que salían de la cárcel, y si estaban cualificados con más motivo, se necesitaba, hombre, había que levantar el país, ¿no? Aunque trabajo había, eso por supuesto que sí, no parece que es muy parecido a esta época de hoy en día. No, trabaja bien. Mi padre fue salir de la cárcel y en principio al día siguiente tenía trabajo en Iberdrola, que yo sepa, ¿eh? Mi padre, por ejemplo, cuando el 18 de julio se celebraba, porque entonces era fiesta de guardar, en pleno verano, y era la típica época donde los hombres estaban de Rodríguez. Las familias se marchaban de veraneo a los pueblos, en nuestro caso Lequeitio, por eso le digo yo, y las familias se iban y él se quedaba y sí recuerdo el comentario expreso de mi padre de que el 18 de julio se metía en la cama en Bilbao, ni iba de Lequeitio, se metía en la cama en Bilbao hasta el día 19. Hombre, no sé si tendría algún problema de tipo, al principio sobre todo, de presentarse en la policía, cosas de esas, supongo que sí. Y creo que hay algún papel que he leído de presentación en la policía o algo, pero al principio, muy al principio. Luego ya, pues lógicamente, me imagino que sobre la base de los propios informes de las empresas, en este caso de Iberdrola, no hablo de Iberdrola, se llamaba Iberdrola, pues se estarían más o menos al tanto de lo que quisieran estar. Pero una vez que los hombres ya se veía que estaban más o menos amoldados, ya padres de 5 hijos y tal, pues bueno, pues las cosas tenían por aburrimiento, prácticamente. Aunque los sistemas no se aburren nunca, pero bueno, no tengo yo sensación de que haya tenido problemas. Hombre, mi padre sí tenía una cierta precaución de ojo. Porque ahora mismo me viene a la cabeza, sobre todo mi madre quizá. Mi madre era la que porque recuerdo una vez en Lequeitio que alguien, no puedo precisar quién, pero alguien de la época que apareció en Lequeitio a hacernos una visitita y tal, y le estoy viendo la foto, yo muy crío, muy niño, pero se me quedó la foto de los ojos en el cuarto, en el comedor. Después de la comida, pues me imagino que ayudados por el claretillo, empezaron a cantar el Eusko Gudariak, y mi madre decía: callar, que nos van a oír, callar, que nos van a oír, ¿no? Pero bueno, no era la conversación de todos los días, por supuesto. Y mi padre no era muy partidario de transmitir a los hijos sus vivencias, su propia circunstancia. No, hablaba más en general, más con características de otros también. Mi madre es la que sí concretaba un poquito las cosas que a ella le habían afectado. Mi padre era un poco tirando a contar, por ejemplo, anécdotas. Recuerdo la anécdota de una toma de una trinchera donde tenía una ametralladora, por lo visto, el enemigo, y ellos intentando tomar aquella cota y tal, y la ametralladora, no sé qué, y nunca me enteré de lo que pasó con la ametralladora porque mi madre le hizo callar: no cuentes esas cosas a los niños. Date cuenta que en los colegios, en el mío y los estudié de Santiago Apóstol, se cantaba el Cara al Sol al entrar en clase. Y los días grandes el himno del colegio, que mi mujer se ríe porque todavía me acuerdo de la letra. Pero es que yo me sé la letra del Cara al Sol, que dicen que no tiene letra, y del himno nacional. Había una letra franquista que los niños de la época se nos quedó grabado. Pero es que cantábamos esas cosas, las cantábamos antes de entrar en clase a las 9 de la mañana. Lo cual, en ese contexto, hay un contexto que es oficial,
digamos, es el que tenéis que ver. Hay un profesor de política, se llamaba Formación del Espíritu Nacional, se llamaba la asignatura, técnicamente, alias política. Pero era un señor de Falange que venía a eso y no, ni la daba un cura ni la daba un seglar cualquiera, no, era un señor que era de Falange. En mi caso se apellidaba Pedrajas y que venía a darnos la asignatura de política. No, mi sensación es que no. Mi sensación es más, entre mis hermanos, yo le llevo 10 años a la pequeña, Estíbaliz. Pero quizá yo soy el que tengo más memoria histórica, sí, sin ninguna duda. Y en una variable, hombre, también interviene la forma de ser, ¿no? Pero en una variable de disminución hacia la pequeña, pues no, yo creo que no. Y sí le he acompañado en todo el proceso de lo que tuvo que hacer. La fundación se encargó de recoger toda la documentación, de ordenarla, y además de hacer las fotocopias. Yo tengo todas las fotocopias de todo lo que se entregó, hecha por la fundación. Y bueno, se hizo ante notario, donde te he comentado, donde Arreola. Y bueno, pues fue un pequeño acto así de formal de esto, donde le regalaron la cajita esta y tal de recuerdo y punto. Para ella era importante. Te he comentado que siempre la ha conservado, y eran las carpetas de ama. No eran unas carpetas, eran las carpetas. Y esa documentación ella siempre la tenía guardada y muy cercana a su ojo. De críos, pues aquello de ver fotografías de la guerra y cosas de esas y tal, pues no sé, de los sábados que llovía o los domingos que llovía, ¿no? Pero ella siempre ha tenido conciencia de la importancia de la documentación, es más, y se quejaba, se dolía, voy a decir, de documentación que ella conocía y que se había perdido, de documentación de terceros. En el sentido de eso, de alguien que le habían condenado, alguien que le habían conmutado la pena, porque de eso lógicamente había relación con mucha gente que había perdido familiares fusilados y otros que, bueno, las penas, como es el caso de mi padre, la pena de mi padre era condonada. Sí ha habido, por lo menos si no ha habido un reconocimiento como más de uno hubiese querido, sí ha habido una intención de reconocimiento. De hecho, mi madre, y por ser práctico, estuvo cobrando una subvención del gobierno vasco mientras vivió, porque mi padre había sido capitán del regimiento y bueno, y en función de eso, y preso y tal, y esto y lo otro, le correspondía, por ley, pues bueno, que le ayudó, fue una cosa que le entraba, que le ayudó a vivir cómodamente su vejez. Quizá, lo que hay que decir es que a muchos igual, es decir, que al soldado raso no sé si le tocó. Lo cual ahí parece que hay algo de injusticia social, pero ese ya es otro tema. Pero bueno, pero sí ha habido, por lo menos, insisto, intento de reconocimiento, sí. No, ni aprenderá. Es que es la naturaleza humana. La naturaleza humana es como la gravedad, tiende hacia abajo. Todo lo que sea esfuerzo, por definición, cuesta. Por lo tanto, el género humano no, es incapaz de memoria histórica. Una cosa es que la memoria histórica la tengas en los libros, lo tengas en las bibliotecas. Los historiadores se preocupan de ello, aunque de manera parcial siempre. El historiador del que gana no es lo mismo que el historiador del que pierde. Por lo tanto, ya estamos en una falsedad. En abstracto ni pensar. El hombre olvida, pero es porque no le interesan más asuntos que los suyos propios, los que le afectan directamente. Todo aquello pasó. Coloquialmente lo oyes todos los días referente a cualquier materia que hable de no sé qué cosa, qué pasó, aunque sea un pasado reciente. Son un poco el comentario del chaval, las batallitas del abuelo. Pero es que las batallitas del abuelo es despectivo total.
son del abuelo, ya es el único que le interesa, los demás estamos en otra cosa. No, personalmente soy de los que opino que la historia precisamente es la que nos hace vivir más de pie. Es decir, es la que nos hace saber de los errores y de los aciertos, no solamente los errores. La historia es importante 100%, es que somos historia. Es decir, un eslabón más de una cadena, pero para eso hay que tener conciencia de muchas cosas para saber apreciar la historia.